Es el petróleo, estúpido. Sí. Es el petróleo. Es el petróleo. Y en segundo lugar, las tierras raras, el coltán, el oro, los minerales. Es eso. Pero buscarle otra explicación, ética, ideológica, es una estupidez tan grande que solamente cabe en la cabeza del idiota de Milei. Que además nuestro país va a estar seriamente perjudicado, como insinuó tu colega, Sí. con la baja del precio del petróleo que nosotros Abajo de exportamos. los $50 no es negocio sacarlo. Pero no, el Imperio Romano pasa de ser una, Sí. una república al imperio. El imperio. César cruza el Rubicón, ¿no? Y eso se marca como el momento donde inicia el proceso del imperio. Pero Trump no es César, ¿eh? Es Nerón, Sí. es Calígula. Entonces acá, vos fíjate lo que pasó en Siria, en Libia, en Irak, más allá de lo que pienses, Irak fue la mayor. la mayor, pero ojo, Siria, Sí. 500.000 desplazados, perdón, 5 millones de desplazados, 500.000 muertos, guerra civil por todos lados. ¿Y ahora quién es el presidente de Libia? El fundador de Al-Qaeda, Sí. un terrorista internacional con captura por todos los delitos. Negociando con TAN. Y entonces acá hay un cambio en la estructura de poder mundial. ¿Qué es lo Nunca. que introduce Trump? ¿Qué es lo que introduce Trump? Que es la legalidad internacional, que uno podría decir empieza después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. También lo puede llevar al siglo XVII con el Tratado de Westfalia. Sí. Es decir, después de todas las grandes conflagraciones se crea un orden internacional donde dice no vale todo. No se puede intervenir en un país, te caiga mejor o no el presidente, sea una dictadura, sea una democracia, sea una monarquía. Acá ¿Vos se crees acaba de que romper. el Consejo de Seguridad se reúne mañana aparentemente? ¿Va a decir nada? Es que el Consejo de Eso es Seguridad mentira. no, van a decir muchas cosas, pero hay poder de veto por las relaciones de fuerza que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los norteamericanos pueden vetar una resolución y los cosa que chinos no- también. A ver, ¿qué es lo que creo yo que está pasando? Estamos entrando en una nueva etapa de la historia mundial con una potencia declinante, que son los Estados Unidos, y una potencia ascendente, que son los chinos. Ahora, La potencia declinante siempre se pone más agresiva. Eso, cualquiera que lee la historia ve eso. Se pone más agresiva, empieza a violar el derecho internacional. En ese interregno, no tiene derecho internacional, no tiene más fronteras. No hay más Trump frontera. no tiene fronteras, excepto China, Rusia y eso. y esto es peor que la doctrina Monroe o del Big Stick, digamos, o comparar la doctrina Monroe versus la doctrina Drago, Claro. que fue precisamente una doctrina creada por un jurista argentino en un embargo norteamericano a Venezuela hace más de 100 años, un planteo de no intervención. Es la primera vez de que se tenga memoria, creo que desde Panamá, donde hay una intervención militar directa con 9 bombardeos. 9 bombardeos, 150 aviones, 150 aviones. 40 muertos. Es que lo que sabemos hasta ahora, a mí me dicen que son muchos más, Sí, ¿no? sí, seguramente. 40 muertos, va. Y la abducción del presidente de un país, llamalo como quieras, dictador, malvado, terrorista, etcétera. Sí, lo secuestran. Lo hice la comparación con las Malvinas. Primero, no estoy de ninguna manera de acuerdo que la dictadura la derrota a Gran Bretaña. Eso sería aplaudir a Margaret Thatcher. Acá existieron organismos de derechos humanos, existieron las huelgas generales de la CGT, existieron miles y miles de personas que lucharon contra esa dictadura. A la dictadura la derrotó el pueblo argentino. Sí. Lo Antes que el ejército inglés. Eso, decir que la dictadura la derrotó el ejército inglés y que nosotros salimos de una dictadura por una intervención externa, lo lamento porque muchas de las cosas que dijo me parecieron interesantes. Es una barbaridad. Reflexión. Los procesos de lucha contra dictaduras o gobiernos ilegítimos o gobiernos autoritarios se dan al interior de la frontera de los países. Ir a llorar la intervención armada externa de tu propio país, por más dictador que tengas, es una traición absoluta y ningún latinoamericano lo puede festejar. Festejar una guerra, hay que ser idiota. Festejar la violación del derecho internacional, hay que ser idiota. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Reafirmarnos en los principios básicos del derecho público internacional y hacer lo que podamos desde la periferia, desde el tercer mundo, para decir nosotros queremos a Latinoamérica como una zona de paz. Tenemos que defender a Petro, tenemos que defender a Sheinbaum, tenemos que defender a Lula de la mejor manera que podamos. Así que Empezando por el que Nicolás Maduro no era presidente constitucional de Venezuela. Hubo unas elecciones el 28 de julio de 2024 en las que nosotros ganamos ese proceso electoral. Yo tuve la oportunidad de vivir ese proceso electoral dentro de Venezuela por situaciones
mayores y todo el tema de la persecución que se conllevó después, al igual que miles de compatriotas, me tocó también salir del país y bueno, estoy acá, pero lo que intento decir es que respecto al proceso electoral que hubo, Edmundo González ganó las elecciones, tenemos las actas, están resguardadas en el Banco de Panamá. Maduro tomó posesión inconstitucionalmente, dando un golpe de Estado el año pasado. Y bueno, realmente el hecho que se suscitó en Venezuela no fue una intervención. Lo que sucedió fue una captura contra un criminal internacional que pues está siendo juzgado no solo por tribunales estadounidenses, sino que también tenía abierta una investigación en la Corte Penal Internacional por delitos y crímenes contra la humanidad. A esto le podemos sumar que, bueno, hoy en día hay más de 1000 venezolanos que están completamente perdidos. No, pero por eso yo, disculpa, vos perteneces a un partido de oposición en Venezuela. Sí. Bien. Yo no voy a hablar de política interna venezolana. Cuando hay, incluso en cualquier país del mundo, ¿no?, un régimen de facto, ese líder de ese régimen de facto y el territorio tiene inmunidades suficientes para que otro país no pueda intervenir, capturar a ese líder y llevárselo. No existe eso, porque vos fíjate, Netanyahu, que es el presidente de Israel, tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional. No va ningún organismo de seguridad, lo agarra del pelo y se lo lleva. No existe eso. Eso viola el derecho internacional, aunque Maduro sea el peor dictador de la historia del mundo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es que el derecho internacional lo violaba Maduro constantemente. Pero no Cada importa, vez que él violaba... No existe la compensación penal. No es que porque uno lo viola lo puede violar otro. Pero estamos hablando del derecho... O sea, la justicia no existe. No, la justicia existe, pero acá existe precisamente un sistema jurídico internacional que establece claramente que no puede ir un Estado y secuestrar a una persona de otro Estado. No se puede hacer. No existe eso. Si mañana la presidenta por la que vos militás o el presidente por el que vos militás gana las elecciones... Que ya las ganamos. Bueno, lo nominan o como lo quieras llamar presidente, pasa a ser presidente. Y a Donald Trump se le ocurre que es narcotraficante. Y hay un juez en Estados Unidos que dice que es narcotraficante. Y entran al país y lo secuestran. También va a estar mal. Si se lo hacen a Kast, también va a estar mal. Si se lo hacen a Bukele, también va a estar mal. Y si se lo hacen a Sheinbaum, también va a estar mal. Porque no es un problema de lo que considere cada uno sobre la política interna de un país. Es un problema de violar el espacio territorial de un Estado soberano. Si no se entiende eso, yo entiendo que vos tenés un interés particular, y está bien, no te estoy juzgando, un interés particular partidista como parte de la oposición venezolana. No es un interés particular partidista. Lo que nosotros estamos buscando es poder retomar el orden constitucional en nuestro país. Mira, ¿Y qué es lo que pasó con el orden constitucional en nuestro país? Y que el gobierno... No se entiende, chicos. En este programa no se habla culto. Por favor. No es la forma. Eso es lo que han dicho en Irak, lo que han dicho en Libia, lo que han dicho en Siria, en Afganistán, lo que han dicho en Afganistán. ¿Y qué tenemos hoy? Guerras civiles, talibanes, un presidente que es fundador de Al-Qaeda. Y te apuesto, si querés lo discutimos en una semana, tu próximo presidente, elegido por Trump, va a ser una persona del régimen chavista. Delcy. La próxima presidenta es Delcy. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los latinoamericanos? De izquierda, de derecha, peronistas, repudiar. ¿Y por qué enérgicamente. ¿Por qué no repudiaron antes cuando estaban asesinando al pueblo venezolano? ¿Por qué no repudiaron antes cuando se violaban los derechos humanos? Perdóname. ¿Por qué no repudiaron antes cuando China se metía en el pueblo de Venezuela y explotaba el arco del Orinoco? No sé cuántas bombas tiró China en Latinoamérica. Está generando un ecocidio. Que yo sepa, en China no tiró una sola bomba. Hay un ecocidio en el arco del Orinoco. Hay un ecocidio y eso también se tiene que repudiar. No es algo que voy viola a también los derechos discutir humanos. con un venezolano la política interna venezolana. Sí puedo discutir como latinoamericano la política latinoamericana. Y la política latinoamericana de aplaudir y festejar que venga un poder extranjero como Trump a bombardear tu propio país, te tendría que dar vergüenza. Pero es que yo quisiera que el pueblo latinoamericano en un momento hubiese alzado la voz para ayudar a los venezolanos. La nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner era una socia aliada de Nicolás Maduro y de Chávez. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nunca hicieron nada por el pueblo venezolano. La que vos llamás nos dejaron solos. Y aliada de Chávez. ¿Sabés lo que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las últimas elecciones? ¿Sabés lo que hizo? ¿Sabés o no? Dime.
Es que si no lo sabes, estás hablando desde la ignorancia. Pero dime. No, yo Ella sí te pidió puse- públicamente que muestre las actas. ¿Y después? Entonces hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué querés que haga? Repudió los ¿Qué más de querés 1000 que haga? ¿Que presos invada políticos, no lo Venezuela? ¿Que invada Venezuela? Nosotros Cuando- creemos en pero la antes- paz. antes mandaron Creemos a- en un antes territorio mandaron de paz. observadores Entonces, internacionales. yo entiendo perfectamente que vos tengas una posición política, que trabajes para Machado, No, yo no trabajo estés para de nadie, acuerdo soy con Trump. activista. Pero un latinoamericano que cree en la libertad y en la autonomía de los pueblos no puede aceptar que venga una potencia a bombardear un país. Ni Venezuela, ni El Salvador, ni Panamá, ni Argentina, Al ni mismo Brasil, tiempo- ni México, ni Colombia. al mismo tiempo, Después el de la Partido política Oficialista- interna de Venezuela, decí pero- lo que quieras. Pero ¿sabes Tenés qué me todo el derecho del mundo Tú a me dices decirlo. que no saben de la política interna, pero al mismo tiempo el Partido Justicialista mandaba observadores internacionales a las elecciones del 28 de julio y dijeron que habían hecho transparentes esas La elecciones. presidenta del partido está mintiendo. Dijeron eso, fueron Ah. hasta ahí, validaron Ah. un fraude Primero- que se demostró ante el mundo que Pero fue un no está- fraude. primero estás Y pero mintiendo. eso no dijeron nada. Primero estás mintiendo. No porque está eso no pasó. validado. Eso no Cristina pasó. pidió que muestre Sí, las sí, sí, actas. yo me Eso recuerdo no eso, pasó. me ¿Sabes recuerdo, quién es me la recuerdo. presidenta del Partido Justicialista? Es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner pidió que muestren las actas. Así que yo, con gente que dice cosas que no son, voy a terminar el diálogo. no Pero son- quiero ¿cómo que no dialogar son? más con vos. Pero ¿cómo que no Estás son? diciendo Atención, que una no son. mentira. Yo no estoy diciendo una Ahora, mentira. pero Es la cualquier realidad. persona que justifica una invasión, un bombardeo norteamericano en Latinoamérica, para mí es un traidor a Latinoamérica. Por lo tanto, Argentina es uno de los 4 o 5 países del mundo que salió a avalar este acto de ilegalidad manifiesta. Ningún país europeo, salvo Italia, los países latinoamericanos que lo avalaron fueron Paraguay, y no sé, alguno más puede haber, pero no lo tengo claro. No sé si Cas. No, pero Kass todavía no asumió, entonces no es presidente. Y Milei, que es un bufón de corte de Trump. Es un bufón de corte de Trump. Sí. Es un bufón de corte de Trump que con eso logra sostener cada 6 meses un préstamo de $20.000 millones, con el que nos va endeudando y mantiene una suerte de estabilidad macroeconómica. Y quiere ser, en su imaginación, pretende ser el líder de un bloque de derecha latinoamericana, cosa que la verdad es que no le dan a nafta, y se pone muy contento cuando un diario británico lo elige como un personaje muy influyente. Un diario de cuarta, Telegraph. Festeja, lo sube. Salió un día con un tuit que hizo Trump sacándose una foto. Digamos, tenemos como presidente a un imbécil, que además de ser un imbécil es un autoritario, que además de ser un autoritario es una persona que festeja una invasión y un bombardeo. Por lo tanto, es una persona despreciable que la oposición política, es decir, nosotros,